cuerpo. ¿Y a dónde lo termina llevando? Dice, a aquel, para que sea el conocimiento del amor de Mashiach, ¿para qué? El verso 19. ¿Para que seas llenado de qué? De toda la plenitud de Dios. Ojo, toda la plenitud de Dios. Y para que esto no nos quede duda ni resquicio de es que por acá dice, no. Vamos a Colosenses 2.9, donde utiliza exactamente la misma palabra y es la misma expresión. Colosenses 2.9, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. Porque en él, está hablando de Mashiach, habita, ojo, habita toda la plenitud de la deidad de manera corpórea, de manera corporal, somáticos. Entonces, ¿dónde está contenida toda esa plenitud de Dios? Y mira que dice la plenitud de Dios. Y está con artículo precisamente, porque hemos dicho, en un artículo que escribí, explicaba que en griego cuando se usa el artículo definido es como decir simplemente Dios en castellano, con D mayúscula. En el sentido de la deidad, un sentido muy genérico. Entonces, ¿dónde habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Corporalmente, ¿eh? Un cuerpo que tiene dimensiones, que tiene ancho, que tiene largo, que tiene profundidad y altura. Es un cuerpo tridimensional. ¿Ok? ¿En dónde habita esa plenitud? Esa llenura, que no queda espacio vacío, en Mashiach. En él. En Mashiach, repito, en él habita toda la plenitud. Entonces aquí está diciendo para que se haya llenado de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿de quién vamos a ser llenos? De Mashiach. Bueno, pero de Mashiach ahora hablando en el sentido de Abba. Entonces ahora sí nos va a quedar muy fácil, repito, hacer la conexión. Y miren cómo se nos va a facilitar todo esto. El mismo Eloah, que es la palabra para Dios en hebreo, Eloah, la deidad, también podemos decir Elahut. Es una palabra relativamente posterior. Elahut es la deidad, es como decir Eloah, Elahut. Entonces, esto se llama Abba porque él es, digamos, de donde se genera todo, él es la máxima, la magnificencia de todo. Y este Abba despojado, esta Elahut, este Eloah despojado de su gloria viene a llamarse Mashiach. ¿Y qué hemos dicho que es Mashiach? Aquel cuerpo donde radica toda la plenitud de la deidad que se llamaba. Ya está, sencillo. Entonces, ¿serán dos? ¿Será que alguien va a decir, entonces déjame entiendo, el Padre es el Espíritu y Mesías es el cuerpo? Hombre, por favor, cuidado, cuidado. Ni se nos ocurra decir una idea de estas. Esto es puro lenguaje simbólico, lenguaje pedagógico. Lo que pasa es que han pasado 2000 años y claro está que va a costar trabajo reconstruirlo. Y por eso es que he tenido siempre la bandera de enseñar todo esto, para que nos quede claro cómo es un único Dios que tiene un cuerpo y esa plenitud que se llama Abba, esa plenitud de la deidad habita corporalmente un cuerpo. Ese cuerpo se despojó de su gloria, de toda su magnificencia, de todo su poder, y vino aquí y se le llamó Mashiach. Entonces a este cuerpo que hemos llamado, o conocido más bien, nosotros lo hemos conocido como Mashiach, también lo conocimos como Haben en hebreo o Bra en arameo. El Hijo en castellano. El Hijo. Pero no es un segundo. Está claro, ¿no? No sé si quieran hacer alguna pregunta por allí. Pero es que este hijo, el hijo, Bra, el hijo, todo esto es el Corbán, es el cuerpo de la deidad, el cuerpo disminuido, el reino de los cielos. Es que vamos, lo ha dicho de muchísimas maneras. De todas las maneras pedagógicas lo ha dicho y nosotros nos hemos hecho un lío entendiendo esto en castellano. ¿De acuerdo? Entonces,
estamos viendo que es un mensaje perfectamente coherente. Ahora, hoy, voy a decir de manera muy sucinta y concreta, la plenitud de la deidad, Abba. ¿Dónde habita Abba? En un cuerpo que ahora conocimos como Mashiach. Pero fíjate tú, ¿qué dijo Pablo? Ni siquiera a Mashiach conocemos según la carne, según la percepción de nuestros ojos. Ni siquiera, aunque lo vimos bueno, Pablo no como tal directamente, al menos en la visión, ¿no? Pero los demás, que podían decir que lo tocaron, que comieron, etcétera, dice, a nadie conocemos según la carne. Ni siquiera a Mashiach, ¿eh? Con todo y que sabemos que era superior a todos nosotros, porque el que viene arriba sobre todos es, porque era mayor que el templo, aún en su versión disminuida de su cuerpo, llegó a decir, alguien mayor que el templo está aquí. Salomón dijo, y eso lo mencioné en su momento, cuando Salomón pone en marcha el funcionamiento del templo que él construyó, dijo, he aquí, ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cómo puede yo pensar que la deidad va a habitar en una casa? Entonces imagínate la naturaleza que debe tener el cuerpo de Dios como para que en él habite toda plenitud. Y eso también lo dice en otra parte, creo que ahí mismo en la carta a los Colosenses. Vamos a leer un texto que dice, un segundo. Este texto se encuentra en, efectivamente, Colosenses 1:19. Mira lo que dice aquí. Es que ahora cuando lo leemos con otros ojos encaja perfectamente, ¿no? Mira lo que dice. Porque agradó a Abba, a esa plenitud de la deidad, que en él, en ese cuerpo disminuido, habitase ¿qué? Toda plenitud. Ya está. Ese cuerpo es el que hemos conocido nosotros. Pero ahora ese cuerpo está pendiente de ser glorificado, es decir, a recuperar la gloria que tenía al principio, cuando estaba en los cielos de los cielos. Entonces por eso a Mashiach, y lo he dicho muchas veces, hay que dejar ya un poco atrás esta imagen del pastor que toca la puerta, que el siervo y todo esto, oye, que sí, que ha sufrido por nosotros y todo, pero oye, que es rey de reyes, que es el superior, el que está por encima de todos los reyes de la tierra, que es en el quien habita toda la plenitud de la deidad, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de la deidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque el estar tanto tiempo enfocado en el siervo sufriente, en el Jesús aquí terrenal, que el otro día lo mencioné, alguien llegó a decir, a mí me habría gustado un Jesús más humano, que se hubiera casado y tuviera hijos. Mírate tú cuán lejos está el razonamiento humano de lo que Dios está haciendo aquí. Por eso yo mismo me regocijo profundamente cuando estudio el Evangelio, cuando leo lo que está escrito aquí, porque ¿qué dice Pablo? El Evangelio es poder de Dios. Aquí están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que a Dios le ha placido revelarnos. Entonces, bueno, los hermanos ya saben, los hermanos de la tradición cristiana hasta ahora, cuando siguen estudiando sus catecismos, sus propias lecturas y no se cuestionan y no se replantean, pues por eso van a terminar hablando de Trinidad, pero no vamos ahora a despotricar de ellos, a decir, mira que no. Ya llegarán y es nuestro deber que lleguen de alguna manera. Es nuestro anhelo, no voy a decir deber porque no lo sé si es así el deber, pero sí debe ser por lo menos el anhelo de que ellos se vean atraídos a conocer más y a regocijarnos y a temblar con nosotros ante la magnificencia de lo que Dios ha hecho. Dice que Dios se manifestó aquí, estuvo aquí. Y claro, repito, el que lo llamen de a tres o de a dos o como sea, pero si está mostrando el fruto de la Torah que está escrita en su corazón, oye, ahí ya eso hay que respetarlo. No podemos estar insinuando que es que, como te bautizaste en el nombre de Jesús, eso no es válido. Hombre, ¿cómo vamos a decir eso? Por favor. Entonces, ¿en quién creyó ese que se bautizó en el nombre de Jesús? ¿Creyó en qué? ¿En un fantasma o en una figura ficticia? No podemos ser tan vastos al decir estas cosas.
No podemos ignorar que en esa persona seguramente ha ocurrido un hoy. Acuérdense que eso dice la carta a los hebreos. Hoy es el día de salvación. Oye, cada persona ha tenido un hoy. Si lo ha tenido y si ha ocurrido, eso no se puede venir a aplastar con una aplanadora. Ese hoy hay que respetarlo. Acuérdense, ¿no? Que todo es un proceso. Hoy lo que pasa es que muchos se la pueden pasar estudiando todo el día y ya creen que son superiores a todos los demás. Pero como dice un dicho por ahí, ¿no? Nadie se acuerda cuando era el que estaba abajo y que venía de abajo. Ahora estás arriba y no te acuerdas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y mucha mansedumbre. Entonces, ¿qué dice? Para que habite en nosotros, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de la deidad, la cual habita a su vez corporalmente en Yehoshua HaMashiach. Entonces, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? El nombre de Yehoshua HaMashiach. Es que ¿cuál más va a ser? ¿Acaso la plenitud de la deidad habita en otro cuerpo distinto o está distribuida o dividida? No está dividida la plenitud de la deidad. Por lo tanto, como decía Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, aquí o en el mundo venidero, que Yehoshua es Hashem. Que Yehoshua es Hashem. Es la deidad de todo el tiempo, de todas las eternidades, de todos los mundos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Solamente que tenemos que ser capaces de mantener un orden lógico de qué es lo que ha sucedido. Es que nos liamos y nos perdemos en el camino entre palabra aquí, palabra allá, y simplemente hay que tener en cuenta cuál es el orden de lo que Él ha hecho. Cómo se disminuyó para venir y cómo retomó ese peso de honra que tenía al principio. Ya está. No hay dos. Y no hay que estar haciendo discusiones tan a veces acaloradas por estas cosas, ¿no? Y mira que dice entonces a continuación, versículo 20, ya hoy sí vamos a terminar el capítulo 3, ya no lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué dice? Aquel al que es poderoso, ¿qué hace poderoso a Dios? Que Él es la fuente de Ruach. Y en Él está todo el poder. Por eso hizo un himno, el poder es de Dios. Aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas por encima de lo que mucho más excede, en exceso, mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o imaginamos, aquel que es poderoso, sobre todo para hacer las cosas mucho más. Esta palabra que sale aquí, mucho más, no sé cómo en castellano creo que han traducido aquí, mucho más excelentemente, ¿no? Aquí en castellano el verso 20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Esta palabra que ponen ahí mucho más abundantemente es la que sale por allá en Romanos cuando dice que super hiperabundó la gracia. ¿Ok? O sea, mucho más abundante y excedente de todo lo que nosotros pudiéramos imaginar. Al que es el poderoso para, sobre todas las cosas, para hacer mucho más excedentemente de lo que pedimos o imaginamos según el poder que opera en nosotros. ¿A qué le está llamando poder aquí? Ruach HaKodesh, lo que hablamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que habita en nosotros? Mashiach. ¿Y cómo habita en nosotros Mashiach? Por medio del poder que ha puesto en nosotros. ¿Y cómo ese poder opera en nosotros? Pues cuando ves el fruto que es digno y propio del arrepentimiento. Comienza tu mente a librarse las cadenas de impiedad, a romper las cadenas de impiedad y a caminar con libertad el camino que Mashiach ha trazado delante de ti. Entonces, según el